¿Cómo están? Bienvenidos a la presente emisión de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Soy Aaron Romero y estos son nuestros titulares. En nuestro mundo hoy hablaremos de la deuda externa bruta de Argentina que asciende durante el primer trimestre de este año. En el expediente económico estaremos abordando cómo en España se agrava la crisis de la vivienda. Y en nuestro recorrido digital, la fiebre del oro, el precio del metal vuelve a subir en medio de la caída del dólar estadounidense. Comenzamos de inmediato. La deuda externa bruta de Argentina asciende durante el primer trimestre de este año debido a los compromisos con el Banco Central del país a 278.073 millones de dólares. Subió en el primer trimestre de este año la deuda, reflejando así un incremento del 0,3% con respecto al trimestre anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La entidad estatal dijo que el incremento se explica por un aumento del 3,4% en los compromisos del Banco Central de la República Argentina durante el primer trimestre del año en curso, así como por un alza del 11,6% en las sociedades captadoras de depósitos. Ahora hablamos de la economía de Estados Unidos, que se contrajo por primera vez en 3 años durante también el primer trimestre de este año, según datos publicados recientemente por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. El Producto Interno Bruto, el PIB real, disminuyó a una tasa anual del 0,5% en el periodo enero-marzo, una revisión a la baja del 0,3 puntos porcentuales respecto a la estimación anterior, así lo informó el Departamento de Comercio. En su informe final, el desempeño económico de Estados Unidos en el primer trimestre se vio afectado principalmente por factores como el aumento de las importaciones y la desaceleración del gasto del consumidor. Según el informe, por su parte, las importaciones aumentaron un 37,9% en el primer trimestre y representaron también una contracción del 4,66% en el PIB. El gasto de los consumidores también se revisó a la baja, pues los gastos del consumo personal, que representan aproximadamente el 70% de la economía de Estados Unidos, crecieron solo 0,5% intertrimestral, una disminución significativa desde el 1,2% de la estimación anterior. Y hablando de contracción económica, la economía de Estados Unidos tiene un 40% de posibilidades de entrar en recesión en la segunda mitad de 2025, dijeron recientemente analistas del JP Morgan, advirtiendo que los aranceles más altos están pasando sobre el crecimiento económico. El banco de inversión dijo que los aranceles podrían reducir tanto el poder adquisitivo de los consumidores como los márgenes de ganancias de las empresas. A la luz de estos riesgos, JP Morgan ha rebajado su previsión de crecimiento económico de Estados Unidos para 2025 del 2% al 1,3%. Los analistas también señalaron una mezcla preocupante de producción económica lenta e inflación persistente que dicen que se parece a la era de la estanflación de la década de 1970. JP Morgan dijo que espera que la Reserva Federal adopte un enfoque cauteloso hacia la flexibilización monetaria, proyectando solo 100 puntos básicos de recortes de tasas para la primavera de 2026. En la misma línea, expertos empresariales alemanes criticaron las políticas arancelarias unilaterales de Estados Unidos porque perturban las cadenas de suministros a nivel global. Los especialistas han expresado su descontento con la amenaza del presidente estadounidense de Donald Trump de imponer un arancel del 50% a los productos europeos, advirtiendo que las tácticas coercitivas perturbarían las cadenas de suministro globales. Ante este escenario incierto, muchos expertos han instado a fortalecer la coordinación con los principales socios comerciales como China y a mantener un orden de mercado global abierto y también justo. Y
Los comentarios de los clientes indican que las políticas arancelarias de Estados Unidos han dado lugar a una incertidumbre sustancial, incluida efectos directos e indirectos, como el aumento de los costos que obliga a la empresa a ajustar sus planes. Incluso las empresas que ya fabrican en los Estados Unidos no pueden lograr la producción de vehículos de cadena completa, ya que algunos componentes aún deben importarse del extranjero, lo que provoca interrupciones en la cadena de suministros e incertidumbres adicionales. Como dos de las principales naciones exportadoras, tanto Alemania como China apoyan un sistema mundial de comercio e inversión basado en normas. Espero sinceramente que Alemania y China puedan volver a ser impulsadoras de ese orden internacional basado en normas. También confío en que a través de la cooperación bilateral podamos dar forma conjuntamente a las normas globales y evitar que el mundo se fragmente en bloques aislados. Y la política comercial proteccionista de la administración Trump mantiene en alerta las relaciones bilaterales con Australia, ya que están trayendo pérdidas en el comercio. Los aranceles del 10% a la mayoría de los productos de Australia se han impuesto a pesar de que se tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos que permite la entrada de exportaciones estadounidenses al país sin pagar aranceles desde el 1 de enero de 2005, desde hace 20 años. Productores temen que perjudique a la industria, sobre todo de carnes, y expertos recomiendan evaluar las relaciones bilaterales y buscar alianzas comerciales en la región del Asia-Pacífico. Nos sentimos un poco aislados y un poco decepcionados por la imposición de aranceles a los productos australianos, especialmente a la carne roja australiana. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde hace bastante tiempo. Si la demanda de carne de res estadounidense disminuye, eso tendrá un efecto dominó para los pequeños y grandes productores, pero para todos tendríamos que encontrar otros mercados, pero mientras tanto, eso podría afectar los precios de carne roja australiana a nivel mundial. En nuestro comercio con China han comprado $250.000 millones de nuestros bienes y servicios. Estados Unidos compró 30.000 millones. Entonces, es un sentido comercial. Tiene razón, tenemos que usar nuestra relación con China. Creo que hay muchas oportunidades para nuestro sector en el futuro, ya sea en China o en otros mercados de exportación de todo el mundo. En definitiva, los aranceles de Estados Unidos no traen nada bueno. Bueno, vamos a marcar una pausa porque a la vuelta estaremos hablando acerca de la crisis de la vivienda que tiene lugar en España. No se vaya. Y en España la crisis de la vivienda se agrava, sin duda. Es la gran preocupación de muchos ciudadanos. El Banco de España calcula que hacen falta casi 700.000 pisos, es decir, 700.000 viviendas para satisfacer la demanda, unas 80.000 casas más que hace tan solo un año, según recoge un informe anual publicado recientemente. Un ejemplo de esta situación la encontramos en varias ciudades. Según los datos de la Eurostat, el costo de la vivienda es una carga insostenible para muchas familias españolas. El encarecimiento ha sido notable. Según Quive Villalobos, portavoz de Urbanismo y Vivienda de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, en solo un año ha subido el precio de la vivienda un 20% en compra y un 15,4% en alquiler. Este fenómeno se deja notar sobre todo en grandes urbes como Madrid, Barcelona y Valencia, donde la presión demográfica y el turismo agravan la situación. Ante la crisis de la vivienda en España, los residentes de varios edificios de Barcelona denuncian la ola de expulsiones sistemáticas por parte de un mismo fondo especulativo. Una de las familias habló con Telesur y también contó su historia. Veamos aquí los detalles. Según denuncias del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, la empresa Bandor ha adquirido hasta 200 pisos durante los últimos años. Los vecinos están denunciando abiertamente que buscan expulsarlos de manera sistemática. La empresa busca crear viviendas de co-living, una tendencia de moda donde se comparten temporalmente espacios comunes de alojamiento. Aquí nos hemos encontrado que un mismo fondo ha comprado 14 edificios y va echando a los vecinos cuando se les termina el contrato para poner co-livings. Entonces hay bloques donde ya ha echado a todo el mundo y ya no quedan vecinos, otros donde queda muy pocos vecinos o incluso una sola vecina rodeada de co-livings temporales para estudiantes extranjeros, y otros bloques que aún están al inicio y quedan todos los vecinos, pero ya empiezan a llegar las peticiones de que se vayan cuando se les termina el contrato. Para conocer más sobre el caso visitamos a Clara. Ella vive en uno de los pisos que buscan desalojar.
vivo en esta casa desde que tengo 4 años. Somos una familia numerosa, tengo 2 hermanos más pequeños y los 3 estamos estudiando. Y también somos una familia monoparental, lo cual nos deja en una situación de riesgo si nos echan de esta casa, pues los alquileres en Barcelona están completamente inasumibles. Las consecuencias de los denominados fondos buitre del sector inmobiliario son palpables a nivel mundial. Su visión de la vivienda como un negocio destruye la posibilidad de personas como Clara de vivir dignamente en su ciudad. Por lo tanto, si Bandor nos echa, lo que está rompiendo es pues una familia, está rompiendo un barrio y está rompiendo una ciudad. Pues al final somos 14 edificios los afectados por este fondo de inversión. Y lo que hemos decidido hacer es una lucha conjunta. Clara, como tantos otros, decide no rendirse y luchar. Enric acompaña este movimiento y afirma que el Estado debe tomar medidas urgentes. Aquí lo que pasa es que en Cataluña hay un tope en el precio del alquiler, no te pueden subir el alquiler, pero pueden poner otras figuras como un alquiler temporal o un alquiler de habitaciones que no tiene límites. Claro, y esto genera un incentivo para echar a inquilinos que viven allí y poner este tipo de actividad. En este sentido, nosotros ya dijimos en su momento que hacer esta regulación solo de un tipo de alquiler generaría este problema y por lo tanto lo que se tiene que hacer con urgencia es regular también el precio del alquiler de temporada de habitaciones, incluso limitar la posibilidad de hacer este uso. Sin medidas contundentes desde el Ejecutivo, las situaciones como las que vive Clara continuarán repitiéndose. Andrés Flores, Telesur, Barcelona. Y la crisis de la vivienda salpica a otros sectores. España es uno de los países de la Unión Europea que ha tenido un gran auge turístico. Sin embargo, este auge desfavorece a los que buscan acceder a una vivienda tanto como para la compra como para el alquiler, ya que los propietarios prefieren rentar a los viajeros que a los residentes, complicando aún más la situación. En España la crisis de vivienda sigue vigente y afecta sobre todo a los más jóvenes que desean independizarse a una edad temprana. El acto de ahorrar mientras se paga un alquiler parece impensable en estos tiempos. En una entrevista, el ministro de Economía, Comercio y Empresa de España, Carlos Cuerpo, señaló que subsanar el problema de la vivienda es el principal reto de este mandato, al igual que regular el mercado inmobiliario, incluidas las plataformas de alquiler a corto plazo. No hay una solución milagrosa, por supuesto, pero si me permiten centrarme en este aspecto, intentando reconstruir el parque de viviendas, teniendo en cuenta la importancia de la oferta pública de vivienda. Queremos reconstruir el parque de viviendas públicas con una gran inversión, la mayor parte de la cual provendrá de los nuevos fondos de la próxima generación del plan de recuperación, pero también de cara al futuro. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una reunión entre el presidente Sánchez y los presidentes de las distintas comunidades autónomas y la principal propuesta del presidente fue triplicar la inversión en nueva oferta de viviendas. Así que esta es la cantidad que estamos dispuestos a invertir en la reconstrucción de este parque de viviendas públicas. Con respecto al turismo, se estima que España podría recibir hasta 100 millones de turistas este año, lo que lo convierte en uno de los países más visitados del mundo. Pero este auge afecta la accesibilidad de vivienda, debido a que se presenta una situación de escasez de oferta y alto precio, tanto como para la compra como para el alquiler. Los propietarios prefieren rentar a los viajeros que a los residentes. Las cifras récord de turismo también plantean desafíos y debemos afrontarlos también para nuestra propia población. Al observar las perspectivas turísticas de este año, prevemos que podríamos alcanzar los 100 millones. Somos un país de 49 millones de habitantes y ese es el alcance de nuestro atractivo, pero también el desafío que tenemos para ofrecer una buena experiencia a los turistas, evitando al mismo tiempo la sobrefacturación de nuestros propios servicios y del mercado inmobiliario. Estudios bancarios indican que hay una creciente compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes y la expansión del alquiler turístico están reduciendo la oferta residencial y encareciendo los inmuebles, lo que dificulta el acceso de la población local. Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el precio medio del metro cuadrado ha superado la barrera de los 2.000 euros por primera vez desde los registros de 2008. Ante la crisis de la vivienda que atraviesa España, a partir del 1 de julio, dentro de pocas horas, empezará a funcionar la normativa europea que tiene por objetivo la regulación de los alquileres de corta duración. Con esta medida, el gobierno de España y también la Unión Europea pretenden poner en marcha mecanismos que frenen los fraudes en materia de vivienda y también consoliden un mercado transparente.
Unos mecanismos que, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, facilitarán a la ciudadanía poder acceder a una vivienda digna. España promulga nueva medida para los alquileres que, según el gobierno, evitarían los fraudes en materia de vivienda. A partir del 1 de julio, entra en vigor el reglamento 2024-1028 de la Unión Europea, que establece que todas las viviendas destinadas a uso turístico o de temporada deberán contar obligatoriamente con un código de registro para poder operar legalmente. Así que los alojamientos que no cuenten con ese número no podrán mantenerse activos, ya que, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, sin registro será ilegal alquilar. Además, con esta normativa, se busca un mercado más transparente y facilitar a la ciudadanía que pueda acceder a una vivienda digna, señalan las autoridades. Sin embargo, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos advierte que la aplicación del reglamento dejará fuera el 70% de la oferta actual y provocará unas pérdidas de 13.737 millones de euros para la economía entre julio y diciembre. Asimismo, la entidad turística señala que el nuevo sistema generará un aumento de la economía sumergida y el repunte de más viviendas ilegales. Así, las pérdidas estimadas abarcan los 8.570 millones de euros para la economía española en los meses de julio, agosto y septiembre, y de 5.177 millones de euros más en octubre, noviembre y diciembre. Recordemos que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de la población española, sobre todo para los más jóvenes. Los bancos y otras entidades aluden que el auge del turismo en el país ha incrementado la crisis habitacional por la conversión de viviendas residenciales en alquileres vacacionales. Vamos a hacer una segunda pausa acá en Impacto Económico, pero a la vuelta estaremos hablando en nuestro recorrido digital del precio del oro, que va al alza. No se vaya. Seguimos con más de nuestro recorrido digital y lo hacemos con la revisión de Sputnik Mundo, que titula lo siguiente: la fiebre del oro, el precio del metal vuelve a subir en medio de la caída del dólar estadounidense. El precio de los futuros del oro en agosto en la bolsa COMEX de Nueva York aumentó 10,15 dólares, de 10 a 15 dólares respecto al cierre anterior, es decir, 0,31% hasta 3.297,75 dólares por onza Troy. El precio de los futuros de la plata para julio subió 0,04%, alcanzando los 36,53 dólares. Al mismo tiempo, el índice del dólar estadounidense, la cotización frente a una cesta de divisas de 6 países socios comerciales de Estados Unidos, cayó 0,35% hasta 97,06 puntos. El debilitamiento del dólar favorece la demanda del oro, haciéndolo más asequible para su compra en otras divisas. Seguimos también ahora con el portal de Russia Today, que titula con la pregunta: Estados Unidos a punto de desatar una guerra comercial contra todo el mundo por un proyecto antirruso. El mandatario estadounidense Donald Trump pretende imponer nuevas sanciones contra Moscú, así lo declaró el senador republicano Lindsey Graham, autor de un proyecto de ley que busca aplicar medidas aplastantes contra Rusia, así como aranceles a los países que compran sus recursos naturales. Se trata de imponer un arancel de nada más y nada menos de 500% a los socios comerciales de Moscú que no ayuden a Ucrania y a los bienes exportados a Estados Unidos de países que compran petróleo, productos derivados del petróleo, gas natural y uranio rusos. Pretenden prohibir también a los estadounidenses participar en operaciones de compra de títulos de deuda de Rusia. Al parecer, este plan es contra la India y China, que de acuerdo con las estimaciones son importadores de petróleo de Rusia. Seguimos con el portal de CGTN en español. Titula lo siguiente: índice de gerentes de compras del sector no manufacturero de China se ubica en 50,5 en junio. El índice de gerentes de compras del sector no manufacturero de China se situó
en 50,5 en junio, 0,2 puntos más que en el mes precedente, según datos oficiales divulgados el día 30 de junio, es decir, durante esta jornada. El subíndice de la construcción alcanzó 52,8 en junio, 1,8 puntos más que en el mes anterior, de acuerdo con el Buró Nacional de Estadísticas, mientras el sector de servicios continúa expandiéndose con un subíndice de 50,1 puntos en el mismo mes. El índice de nuevos pedidos se ubicó en 46,6 en junio. También mostraron que el índice de gerentes de compras del sector manufacturero de China se situó en 49,7 en junio, 0,2 puntos más respecto a mayo. Tenemos ahora también el portal de TV Bricks. Dice lo siguiente: Indonesia considera la posibilidad de importar petróleo y gas de Rusia. El ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia informó que el país está estudiando la posibilidad de importar petróleo y gas licuado desde Rusia, así lo declaró tras la visita del presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, a San Petersburgo recientemente. Según informa la agencia de noticias Antara, se prevé discutir la ampliación de la cooperación tecnológica en el ámbito energético, en particular la restauración de pozos antiguos e inactivos en la República. El presidente Putin ha destacado la disposición de Rusia a participar en nuevos proyectos de petróleo y gas en la plataforma continental de Indonesia. Además, las partes están negociando inversiones en una plataforma continental del país. Las partes están negociando inversiones también en una refinería en Tubán. Se espera que el costo del proyecto ascienda a unos 24.000 millones de dólares. Ahora revisamos indicadores petroleros. Comenzamos con el WTI. El West Texas marca por el momento $60.52 con una subida de 28 centavos de dólar. El barril de Brent de referencia en Europa se ubica en $67.77 con una subida de 0,4 centavos de dólar. Y el valor promedio del OPEP se mantiene en $68.35. Con esta información despedimos la presente emisión de Impacto Económico. Para comentarios y sugerencias puede escribirnos a través de las redes que aparecen en pantalla. Soy Aaron Romero, será hasta la próxima.